Presidente Daniel Noboa se montó en el caballo de batalla para hacerle frente al crimen organizado y eso ha sido bien visto. Sin embargo, hay algunas interrogantes en torno a la guerra interna que se libra, pues se calcula que son alrededor de 20.000 quienes integran las bandas. La movilización de policías y militares con tanques y otras herramientas de forma diaria y permanente tiene un alto costo que fluye minuto a minuto y hay otros aspectos que deberían ser analizados para no correr el riesgo de terminar perdiendo la guerra. Lenin. Andrea, ya nos acompaña Roberto Izurieta, secretario de Comunicación. Señor secretario, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Esta acción militar que deviene de la decisión firme del presidente Noboa e inédita en el ordenamiento jurídico contemporáneo del país, ¿busca un repliegue de los terroristas o el desmantelamiento total de sus estructuras? Si es que existe algún repliegue por el momento, sería simplemente utilizado para continuar un combate y cumplir los objetivos de este decreto y de este momento de unidad nacional, donde se ha tomado la decisión que tenemos que conseguir una serie de cambios estructurales que nos permitan de manera permanente ganar esta guerra. Esto será un proceso complejo, no va a ser un proceso de días, no hay ninguna bala mágica que solucione este problema. Lo que busca la unidad nacional que se está dando en el país y se ha expresado ayer en la Asamblea es aprovechar este momento, primera instancia, para conseguir el cambio en los instrumentos que permitan a las fuerzas del orden cumplir su deber en todas estas acciones que deben cumplir. Secretario, pero cuando el gobierno dice queremos ganar la guerra, ¿cómo lo visualizan? ¿Cómo lo entienden? ¿Como una pacificación del país y volver al estadio anterior al del día martes? ¿O como la aniquilación, la exterminación de estas organizaciones? Tarea pues por demás compleja, nadie está diciendo que sea una cuestión de chasquear los dedos y de que ocurra. Efectivamente, lo que se busca es el orden, lo que se busca es que el Estado prevalezca, lo que se busca es la protección de los ciudadanos, lo que se busca es a cualquier persona armada que tenga la intención de atacar a los civiles, esa persona sea detenida, ese proceso se culmine, esa acción culmine, eso se los detenga y tener un sistema de prisión que no sea lo que hemos tenido antes, que no podía diferenciar entre aquellos detenidos que no son una amenaza para la sociedad, pero aquellos detenidos que sí son una amenaza para la sociedad y estaban operando y se sentían protegidos dentro de esas prisiones que eran sus campos de operación, donde absurdamente las armas solamente lo podían tener ellos y no aquellos que tenían su custodia. Son una serie de problemas que están, muchos de ellos, en los instrumentos legales que debemos afrontar y cambiar para que los agentes del orden tomen control y sean sometidos a aquellas personas que buscan la violencia y producir inseguridad o peor aún, producir terror en los ciudadanos. Secretario, vamos puntualizando algunas cosas. Debe entender el país entonces que ahora sí va a haber intervenciones en aquellas zonas en donde el Estado ha perdido el control, y me refiero a la Guacharaca en Esmeraldas, al Cerro Las Cabras en Durán, a Nueva Prosperina en Guayaquil, a las zonas calientes de Quito, a Quevedo en la provincia de Los Ríos, entre otros muchos sectores, a esa suerte de santuarios que tienen las mafias. El jefe de Estado, se lo pregunto directamente, ¿ha dispuesto que ahora sí se ingrese a estos sectores a donde la misma fuerza pública no ha entrado desde hace mucho tiempo? Yo no soy un estratega militar, pero seguramente las acciones deben ser progresivas considerando las limitaciones que se tiene en los oficiales en acción. En este momento, sobre todo, la mayor prioridad está en el control de las cárceles y, por supuesto, en algunos lugares donde se están dando acciones criminales.
el detalle de cuáles son las tácticas y las estrategias basadas en los recursos militares y de equipos que tenemos por el momento serán tomadas por las autoridades militares y no policiales. le preguntaba, secretario, por las tácticas, por las estrategias, ni siquiera por el tiempo de ejecución, sino simplemente por el principio de recuperar o no el control de territorios que el Estado ha perdido. Ahora, el principio es correcto. Ahora, usted dice, nuestra prioridad es las cárceles, pero hoy las cárceles continúan bajo el control de estas organizaciones criminales. Ayer los pudimos ver en los techos colocando sacos y exhibiendo a algunos de ese centenar, más de un centenar de funcionarios del SNAI que permanecen secuestrados. Y es entonces cuando por un lado se observa el poder de Fuerzas Armadas en las calles, trabajando, exhibiendo resultados, y por otro lado que un tema fundamental como el de las cárceles sigue pendiente. Hay acciones, hay hechos que son distintos que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, lo que vivimos trágicamente, no trágicamente, porque resultó de una manera extraordinaria, una operación exitosa, lo que vimos en el Canal 10, requería una serie de acciones militares inmediatas. Las decisiones tácticas que tome las fuerzas del orden para ir tomando control, limitando la cantidad de víctimas, cada caso es distinto. Pero el objetivo, como bien decimos, ese objetivo es claro. ¿Qué tanto nivel de prudencia, de táctica se requiere, de tiempo se requiere para cumplir el objetivo? Cada caso es distinto y se lo dejo a las autoridades que tienen en su mando las decisiones para cumplir los objetivos de los que hemos hablado. Esto es el control de los lugares que están siendo sometidos. Es mucho más complicado cuando tienen detenidos. ¿Va a haber control militar de los puertos? Fue una promesa de campaña y, si no me equivoco, ayer el presidente Noboa hizo referencia a aquello en una entrevista radial. ¿Sí va a pasar? Dentro de los objetivos de todas las acciones que tenemos que tomar, efectivamente se incluyen. Secretario, la consideración como actores no estatales beligerantes a estos 21 grupos terroristas va a ser revisada. Y se lo pregunto, y usted lo sabe, porque hay una suerte de consenso por parte de especialistas en derechos humanos quienes señalan pues, que no cabe darles ese estatus a esas organizaciones criminales. Lo que se busca con todos estos cambios legales es dar los instrumentos, las garantías a todos los oficiales del orden que están operando en búsqueda de la seguridad. Por ejemplo, dos cosas. La una, que más o menos hemos hablado, el sistema de cárceles que teníamos, que no diferenciaba entre detenidos que no son una amenaza y aquellos que sí lo son y por lo tanto tenían el control de las cárceles y operaban desde ella. Ese es uno de los casos. Pero otro de los casos complicados y que buscamos en todas estas reformas legales, ¿qué garantías les vamos a dar a los oficiales del orden? Por ejemplo, si pensamos en el caso de Santiago Olmedo, que hasta ahora sigue un proceso legal por haber defendido la vida de un niño. Aquellos agentes del orden a los cuales nosotros como ciudadanos le estamos pidiendo que nos defiendan, tenemos que tener claro cuáles son las protecciones legales que tienen para cumplir su deber. En el Ecuador se ha ido discutiendo progresivamente cuáles son esos procesos. En una primera instancia, es parte de los problemas, entre muchísimos, que nos llevó a esto, era en su momento que primero tenía que disparar el delincuente para poder disparar el oficial. Eso se cambió, ahora es progresivo. ¿Qué es progresivo? En otros países, por ejemplo, la regla es muy clara. Si el oficial se siente amenazado, está en su derecho de defenderse. No estoy diciendo que vamos a llegar a ese punto. Por eso la Asamblea Ecuatoriana, en un momento histórico de unidad, vamos a discutir y conversar con objetivos claros, sin políticas, sin posiciones políticas, cuáles son los mejores instrumentos y garantías que debemos otorgar. En la sesión de ayer, en el resultado unánime de la Asamblea, por ejemplo, dijeron, y yo no soy abogado, dijeron, aquí en la Asamblea van a contar con todo respaldo que sea para los indultos o amnistías necesarias por todos aquellos que cumplan su deber. Pero también lo que queremos llegar es que se dé, previo a eso, que cada agente del orden sepa cuál es la protección legal para las acciones que tienen que cumplir. Secretario. Entonces, en esta primera etapa son los cambios legales que necesitamos. Sí, yo le preguntaba sobre el tema de considerar a estas organizaciones, a estos grupos criminales como actores no estatales beligerantes, porque queremos entender si es que el gobierno del presidente Noboa considera
considera que hay algo, alguna acción que no se pudiera desarrollar si no existe esta declaratoria. Y si tiene claro también el gobierno, se lo pregunto, secretario, si tiene claro que le va a tocar al Estado darles las protecciones a estas 21 organizaciones criminales, a sus integrantes, las protecciones que señala la Convención de Ginebra y sus protocolos, como por ejemplo el que no sean remitidos a cárceles comunes, o incluso que pudiera darse en un intercambio con rehenes u otro tipo de negociaciones. Necesitamos muchos cambios legales. Pero, por ejemplo, al que tú te refieres es importante. En el Ecuador hemos tenido este debate de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en conjunto de apoyo con la policía en sus acciones que deben estar dadas solamente en el marco de declaraciones de emergencia, lo cual era cíclico, no. Y después de 2 o 3 meses volvíamos a lo mismo. Al tomar esa declaración, lo que hacemos es dejar claro que lo que está viviendo el Ecuador es una amenaza con características terroristas, con características de organización internacional. En otras partes, la obligación de las Fuerzas Armadas es defender a los ecuatorianos de las amenazas externas. Generalmente las amenazas externas se las protegía desde las fronteras, lo cual sigue siendo cierto. Pero si el enemigo externo, estas organizaciones criminales, están dentro del Ecuador, lo que tenemos que dejar claro en este proceso en el cual entramos ahora de revisión legal es que si el enemigo externo está dentro de las fronteras, la participación de las Fuerzas Armadas no solo que es necesaria, sino que tenemos que establecer cuáles son las protecciones que necesitan para cumplir ese deber y ese mandato que el pueblo ecuatoriano les está y les va a otorgar en el momento que culminemos este proceso de unidad. Queda muy claro, secretario. Ahora los abogados consideran y señalan, los expertos en derechos humanos, y cuando digo los, me refiero a una suerte de consenso, consideran que para hacer aquello, para proteger a los militares, para proteger a la fuerza pública y para combatirlos, no es necesario esta consideración como actores no estatales beligerantes. Pero pasemos, demos un paso también acá hacia adelante. Ayer se informó por parte de Fuerzas Armadas pues, que se habían detenido a más de 300 terroristas en las primeras horas de acción militar. El presidente indicaba más temprano que son cerca de 20.000 los integrantes de estas organizaciones terroristas. Secretario, si llegaran a detener al 20% de ellos, serían 4.000. ¿Y dónde los van a meter si las cárceles hoy ya tienen pues hacinamiento? Efectivamente, estamos en todos los aspectos retrasados en las acciones que debimos haber tomado durante los últimos años. Sin lugar a dudas es eso. Por eso, el día de hoy el presidente va a tener un acto en el cual se dará el inicio del proceso de cómo van a ser estas 2 nuevas cárceles de alta seguridad. Efectivamente estamos atrasados en ese proceso, pero se están discutiendo en este momento una serie de mecanismos legales que prefiero mantener en prudencia, no porque sea secreto, sino porque no me gusta dar primicias en una entrevista, no me parece justo, será comunicado oportunamente, pero sí se están discutiendo salidas a este problema porque es efectivo. Si estamos en una operación de ataque, de combate, donde estamos teniendo éxito y vamos a tener más detenidos, el Estado como tal tiene que resolver dónde pueden ser, considerando que muchas de esas cárceles todavía no están bajo control de las autoridades correspondientes porque estamos en una situación delicada donde tienen hasta detenidos. Entonces, efectivamente, es uno de los problemas que se está discutiendo. El día de hoy una buena noticia es que es el inicio de un proceso y seguiremos comunicando cuáles son las otras medidas emergentes que vamos a tomar para efectivamente que esto no suceda. Esto es ponerlos en un lugar donde van a salir el día de mañana. Y también aquí existen otro pedido de reformas legales porque no se debe terminar con ciertos abusos de pretendidas defensas a través de los cuales estos detenidos salen después de 2 días con todo lo que cuesta en términos del valor de los agentes del orden y la fiscalía para llevarlos a sus centros de prisión y detención. El secretario del gobierno ha hecho referencia ha anunciado pues que va a deportar a los presos extranjeros, 1.500 colombianos, si no me equivoco. El ministro de Justicia de ese país, sin embargo, ha señalado que se debería analizar caso por caso y que no debería tampoco ser una acción masiva porque se corre el riesgo de que muchos queden libres si no tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país. ¿Cómo están procesando este tema?
Estas conversaciones la tiene la canciller del Ecuador con las autoridades colombianas y están conversando sobre cómo operar un objetivo que es esencial en esta lucha y esperamos tener resultados de que esta conversación y los avances de lo que tengo entendido son sumamente positivos porque la posición del Ecuador es muy clara, que en estas limitaciones que tenemos de ocupación, una de las primeras medidas es efectivo a aquellos condenados que no son de nacionalidad ecuatoriana, que no son bienvenidos en el Ecuador, no por su nacionalidad, sino porque han cometido delitos, por las acciones que han cometido, no por lo que son, de donde vengan o lo que sea. Esas personas deben volver a su lugar de origen. Y también en la consulta estamos discutiendo nuevamente, estamos en este proceso cívico discutiendo otra serie de medidas que ayudarían a cumplir este objetivo. Secretario, ¿saben ustedes ya cuánto va a costar en inicio esta movilización total de Fuerzas Armadas? ¿Cuándo se va a enterar el país de cuál es el presupuesto inicial que se está manejando para este ejercicio legítimo y necesario de recuperación de la paz? En este momento yo no tengo las cifras, se están estudiando, pero lo que sí puedo decir es que la unidad que hemos vivido y que estamos viviendo en el Ecuador, que se representa, y lo vimos ayer en estas votaciones históricas de la Asamblea, también se está produciendo a nivel internacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha recibido una serie de llamadas y de respaldos de la comunidad internacional que son conscientes de la lucha que estamos llevando, son conscientes que esta lucha tiene causas compartidas, tiene efectos que también inciden en cada uno de sus países y se ha conversado del compromiso que quieren adquirir. Estamos discutiendo las formas para ayudar en todo lo que sea necesario, no solamente en logística, no solamente inteligencia, sino también económicamente para llevar este proceso que es una causa regional. Secretario, a propósito de la Asamblea Nacional a la que usted ha hecho referencia en algunas ocasiones en esta entrevista, ¿cuál va a ser el próximo proyecto económico urgente que va a presentar el presidente Noboa? ¿Cuál va a ser la materia que abordará? Eso será comunicado oportunamente. Lo que yo creo que va a ser de manera sumamente rápida, quizás considerando esta extraordinaria acción patriótica de la Asamblea, en el caso de ayer de la ley de no más apagones, que tuvo un resultado histórico de apoyo. Entonces, en este marco, muy probablemente tendremos algunas otras conversaciones con el propósito de seguir en esta línea que es buscar la unidad nacional, que no es la unidad con el gobierno, es la unidad del pueblo ecuatoriano frente a una causa nacional. Roberto Izurieta, secretario de Comunicación. Gracias, secretario, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Len.